¿Cómo podemos definir la incertidumbre durante la etapa de la gestación? Es muy importante tener en cuenta que esto es algo absolutamente normal en los seres humanos, nos pasa todo el tiempo. Tenemos entonces que empezar por definir a qué nos referimos con incertidumbre. La incertidumbre es ese desconocimiento que tenemos acerca de algo específico y de sus resultados. Se puede dar en una situación, se puede dar con una persona, en una relación, en cualquier actividad que podamos de alguna manera enfrentarnos y frente a la cual no tenemos ni experiencia, ni sabemos qué va a pasar, ni tenemos muchas luces respecto a cuál podría ser el resultado esperado. En el proceso de embarazo y en la maternidad, la incertidumbre es enorme porque hay muchísimas cosas que no sabemos que vaya a pasar, ¿sí? Y finalmente esta incertidumbre o este desconocimiento se combina con temores, con angustias o incluso con fantasmas del pasado o con cosas que nos dicen las personas que conocemos que hacen que nos sintamos peor. Entonces tenemos que tener en cuenta que la incertidumbre es normal, es muy humana, le pasa a todos, pero también debemos de entender cómo es el manejo que debemos de darle, porque cuando la incertidumbre se da, yo creo que todos tuvimos un poco de experiencia con esto cuando estuvimos en todo el proceso del COVID y la pandemia. Eh, Fueron momentos muy angustiantes, con mucha ansiedad, donde las personas quizás minimizaron o maxificaron todas las cosas, pero finalmente cuando las cosas se van aclarando o cuando hay un panorama un poco más conciso, la calma llega. El problema es que mientras ese proceso llega no sabemos cuánto nos vaya a tomar. Entonces tenemos que categorizar las posibles situaciones que pueden causar incertidumbre dentro del proceso de gestación. Una puede estar relacionado con todos los resultados del embarazo, que se dé de la mejor forma, que no haya complicaciones, etcétera, etcétera. Las mamitas, por ejemplo, que están esperando y que han tenido abortos previos o que de pronto sienten temor porque están en un embarazo de alto riesgo o porque tuvieron un proceso de fertilización in vitro. O sea, ahí incluso la incertidumbre es mucho más alta porque hay miedo, hay temor, hay muchísimos elementos que pueden pasar en ese transcurso de tiempo que hace que sea mucho más alta. Puede haber incertidumbre respecto al cuerpo, a los cambios corporales, a qué va a ocurrir, a cómo va a posicionarse corporalmente, qué va a pasar antes, después, cómo me voy a sentir. Pueden haber incertidumbre respecto a la lactancia, a si voy a dar leche o no, a qué va a pasar con él, o incluso algunas pueden ir mucho más lejos y sentir incertidumbre respecto al futuro, a lo que va a hacer de su vida, a sus amigos, etcétera, etcétera. Entonces, podemos hacer una lista incalculable de posibles cosas o de muchísimas cosas que pueden generar incertidumbre. Pero lo más importante es que podamos tener claro cómo podemos manejarla. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos estas estrategias claras, pues esta incertidumbre se va volviendo estrés y con el tiempo esto se va convirtiendo en ansiedad y es absolutamente negativo, no es nada conveniente ni para ti ni para el bebé. Por eso, una de las estrategias que más funciona y es extraída de la terapia cognitivo-conductual es hacer el ejercicio de los 3 escenarios. ¿Esto qué significa? Frente a una situación, por decir algo, que nos esté agobiando o que nos esté haciendo peso en la cabeza, entonces vamos a escribir 3 posibles escenarios frente a esa situación. El mejor, el peor y el más probable. ¿Eso qué significa? Por decir algo, no sé, voy a ir no sé, tengo que salir, tengo una cita médica y voy un poco justa con el tiempo. ¿Cuáles son los 3 posibles escenarios que ocurran en esa situación? Una, que sería el mejor, es que salga, no hayan muchos obstáculos en el camino y llegue a tiempo. El peor es que encima de que iba un poco justa, entonces me encuentre con mucho tráfico, accidentes en el camino y llegue tarde o no llegue y pierda la cita. Y la más probable puede ser que
no sé, dependiendo de la hora del día, quizás si me afano, pues logro llegar, a pesar de que quizás llegue un poco tarde, pero alcanzo a tomarla. Bueno, dependiendo de qué cita sea, ¿no? La cuestión entonces es que en esos tres escenarios, cuando yo los tengo claros, aunque yo no sé cuál va a ser el real resultado, tengo quizás una, no sé, como un respaldo en relación a lo que yo podría hacer en cada uno. Entonces, por decir algo, en el peor escenario, pues si yo igual trato de hacer todo lo posible para llegar, pero finalmente no llego, pues ¿qué tendría que hacer? Reprogramar la cita, porque no hay más. O, no sé, o pedir a la persona que me atienda a pesar de llegar tarde y ver si tiene agenda, o decirle, no sé, que le espero. O sea, hay algunas opciones. En el mejor de los casos, ¿qué puedo hacer? Pues nada, no tengo mi cita y ya. Y en el más probable, pues puede haber una combinación. Puede ser que llegue un poco tarde y aún así me tenga que pedir el favor que me atiendan, o puede ser que simplemente llego y llego corriendo y sudada porque pues tuve que hacer un gran esfuerzo para llegar. Pero ahí tampoco es que tenga que preparar nada extremo. Este ejercicio es muy interesante porque no se trata solamente de visualizar cuáles son los posibles escenarios, sino qué podría hacer yo en caso de que cada uno de esos escenarios ocurra. Este es un ejercicio muy interesante para la incertidumbre, y yo creo que es genial poderlo colocar en práctica en todas esas cosas que sienten que están como martillando la cabeza.